Bueno, muchas gracias, Víctor, por tu amable invitación y a ustedes por su atención, ¿no? Obviamente el tema petrolero para Venezuela es un tema neurálgico, es la columna vertebral del país, y es importante entonces ustedes como estudiantes que tengan nociones básicas y alguna cultura general sobre el asunto, ¿no? Porque la única forma de entender nuestra historia es entendiendo el drama petrolero. Y el drama petrolero tiene ese nombre quizás tan trágico, porque pocas naciones en el mundo han tenido las oportunidades que hemos tenido nosotros de alcanzar desarrollo y prosperidad gracias a Humaná, gracias a la naturaleza, ¿no? Y bueno, yo voy a hacer un recorrido histórico de los hitos de la industria petrolera venezolana para al final tratar de alguna manera de hacer algunas reflexiones sobre qué cosas se podrían hacer en el país para salir de la trampa en la que estamos metidos por el mal entendimiento de lo que debe ser el petróleo, lo que es el petróleo como herramienta, ¿no? Como herramienta de desarrollo. Ustedes saben que en el siglo XIX Venezuela quedó totalmente devastada por la guerra federal, la guerra civil, nos dejó total y absolutamente destruidos como nación, la población quedó diezmada, los sectores económicos quedaron muy golpeados y políticamente el país quedó desmembrado en todos los aspectos, si se quiere, que pueden definir lo que es una nación, ¿no? Entramos entonces en el siglo XX con muchas desventajas con respecto al mundo. El mundo estaba caminando a velocidades bastante rápidas y nosotros nos habíamos transformado en un país ascendístico, un país con una población muy analfabeta y con pocas herramientas para prosperar, ¿no? Hasta que apareció el petróleo. En 1914 hubo un primer conato con un campo, el Barroso 1, en el occidente de Venezuela, pero no fue lo suficientemente representativo como para generar el interés del mundo hacia nuestro país. Eso va a suceder en 1922 con el gran reventón del Barroso 2 en Cabimas, en la región del Zulia. Es un pozo que precisamente por una falla del taladro de percusión, no pudo sostenerse la presión y salió disparado en una cantidad de 100.000 barriles diarios durante 9 días, que bañó a Cabimas literalmente de petróleo. Las casas quedaron inundadas de petróleo, las calles quedaron inundadas de petróleo. Entonces en ese momento Venezuela entra entonces en el escenario internacional de una manera fundamental. Las principales potencias del mundo ya habían entendido a raíz de la Primera Guerra Mundial que el petróleo era una herramienta fundamental para la seguridad nacional, la seguridad de sus estados. Winston Churchill, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, hizo que el gobierno inglés comprara una empresa, la British Petroleum, para tener capacidad básicamente de autosostenimiento, un poco una independencia con respecto a lo que eran las empresas privadas, las empresas que operaban en el mercado internacional, que no eran muchas. El mercado estadounidense estaba dominado por Rockefeller, por la Standard Oil of New Jersey, que fue una empresa que, si se quiere, creó la industria petrolera como industria, dio todo el concepto de negocio verticalmente integrado, es decir, de controlar todas y cada una de las fases del negocio, desde la exploración hasta la distribución y venta al consumidor final. Y en Europa pues estaba la Royal Dutch Shell, que era una empresa anglo-holandesa, y bueno, y después la British Petroleum. Los rusos de alguna manera quedaron relegados, teniendo una gran posibilidad de haber sido unos grandes competidores a nivel mundial por la revolución bolchevique, que básicamente confiscó las empresas petroleras que estaban operando en su territorio, las expulsó y bueno, quedó en cierta forma boicoteado el petróleo ruso por parte de las empresas que controlaban los mercados internacionales. Pero entonces en 1922 las empresas fijan su norte en Venezuela,
con una gran atención y empiezan a darse las primeras leyes de hidrocarburos. Se dan varias, consecuentemente tratando de regular de alguna manera algo nuevo que estaba surgiendo en el país. Había poco conocimiento legislativo porque básicamente no había ninguna herramienta desde el punto de vista del conocimiento profesional del negocio. Entonces, las primeras leyes de hidrocarburos en cierta manera eran redactadas por las empresas petroleras y regulaban lo que eran las concesiones que se iban a otorgar. Juan Vicente Gómez, que en ese entonces era el presidente del país, dictador Gómez, empezó a repartir concesiones. Creó una empresa, la CBP, y a través de esa empresa canalizaba entonces el otorgamiento de concesiones tanto a amigos de él como amigos de su entorno ministerial. Así empiezan a surgir fortunas incalculables en Venezuela. Básicamente los amigos de Juan Vicente Gómez, los parientes de Juan Vicente Gómez recibían concesiones. Esas concesiones se las daban a la CBP para que canalizara la negociación con las empresas transnacionales, porque obviamente las personas que recibían las concesiones no tenían ninguna capacidad para operar las mismas. Entonces, bueno, así esto es muy importante que se entienda. Por ejemplo, Manuel Caballero, en un librito que sacó sobre el petróleo, narraba la anécdota de un dentista de Juan Vicente Gómez que recibió una concesión y a raíz de eso pues se hizo multimillonario, ¿no? Así pasaron muchos casos en Venezuela y muchas de las fortunas que se crearon entonces se crean de la manera más mágica que puede haber, de la noche a la mañana, sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo, sin ninguna dedicación, sin ningún talento, simplemente la amistad con el hombre poderoso. Esto es muy importante que se entienda, porque explica mucho el drama en que estamos atrapados ahorita, ¿no? Entonces, se dan estas concesiones, comienza la explotación de petróleo en Venezuela. Venezuela se transforma entonces en un país que comienza a caminar en una dirección distinta a la que se encontraba. Comienzan a surgir expectativas con respecto al desarrollo del país, el desarrollo de la nación. Empiezan a crearse ciertas obras de infraestructura, empiezan a combatirse las enfermedades como el paludismo, la fiebre amarilla, de alguna manera comienza a generarse un nuevo amanecer para Venezuela. En 1936 ya el petróleo tenía unos cuantos años de ser explotado en Venezuela, 14 años, ¿no? Arturo Pietri comienza desde la sección de Economía del Ministerio de Hacienda, donde él trabajaba con Alberto Adriani, en el gobierno de Eleazar López Contreras, ya muerto Juan Vicente Gómez. Él comienza a darse cuenta de cómo el petróleo puede pervertir a la economía nacional, cómo precisamente se puede generar mucha renta sin mayor trabajo, y que esa renta podía distorsionar las variables económicas del país de una manera enfermiza, de una manera completamente perversa. Y así es como escribe en el diario Ahora, en 1936, un editorial. Él escribió el editorial que se transformó en una metáfora de conciencia nacional: sembrar el petróleo. Él se daba cuenta que la industria agropecuaria estaba comenzando a ser afectada por la renta petrolera. La gente estaba abandonando el campo, el cultivo, el café, el cacao, que hasta ese entonces eran los principales productos de Venezuela, y comenzaban entonces a volcarse hacia la ciudad para formar parte, o hacia los sitios donde había explotación petrolera, para formar parte de eso. Y se estaba afectando entonces las exportaciones de café y cacao. El petróleo se estaba transformando entonces en principal producto de exportación de Venezuela. Existía además la gran preocupación de que el petróleo era finito, se iba a agotar en un plazo perentorio, y que era muy peligroso abandonar algo tan importante como la alimentación del país, el ser autosuficiente en cuanto a alimentación, por estar
pensando exclusivamente en petróleo. Entonces él escribe Sembrar el petróleo con esa visión. Tenemos que utilizar el petróleo más bien para apalancar un desarrollo socioeconómico importante en Venezuela en todos los factores que caracterizan una sociedad desarrollada. Vamos a utilizar ese dinero más bien para construir infraestructura y una serie de círculos virtuosos que generen progreso en todas las áreas del país. Él escribió en ese entonces también un ensayo llamado El Minotauro, en donde él decía que el petróleo en Venezuela iba a terminar siendo como el Minotauro de la mitología griega, que se iba a terminar tragando a la sociedad completa, a menos que entendiéramos cómo tenía que utilizarse racionalmente desde el punto de vista de la economía. Seguimos entonces, porque viene la Segunda Guerra Mundial en 1939, Venezuela se transforma en un suplidor importantísimo para las fuerzas aliadas. De hecho, toda la gasolina de los aviones ingleses estaba suministrada por petróleo que venía de Venezuela, que se refinaba en Aruba, en Curazao, pero que esencialmente era petróleo venezolano. Así que nos transformamos en un elemento estratégico muy importante para las principales potencias del mundo. En paralelo, Rómulo Betancourt se estaba dedicando a estudiar muy profundamente el petróleo, la importancia del petróleo para Venezuela y cómo geopolíticamente, de alguna u otra manera, podíamos conseguir alianzas importantes con países fundamentales como Estados Unidos, haciendo uso, obviamente, de la ventaja que nos daba ser un país que teníamos un recurso tan necesario para que caminara el mundo capitalista, el mundo industrializado, y la seguridad, por supuesto, de defensa nacional de las principales potencias. Entonces, en 1943, ya en el gobierno de Isaías Medina Angarita, se redacta la famosa ley de hidrocarburos, la que verdaderamente marca por primera vez el relieve legislativo petrolero en Venezuela, porque unifica toda la legislación que había en materia petrolera, que era inmensa. Casi que por cada concesión que había una ley que le aplicaba específicamente esa concesión. Entonces hay una telaraña legislativa que generaba mucha confusión. Entonces la negociación de Isaías Medina con las empresas petroleras fue básicamente: ustedes aceptan esta nueva ley, abandonan la ley que aplica a sus concesiones, nosotros les perdonamos y hacemos tabla rasa, pues. Vamos a olvidarnos de las deudas existentes de parte y parte, y se renuevan 40 años más las concesiones en Venezuela. En 1943, entonces esas concesiones iban a durar hasta 1983. Pero en paralelo había toda una discusión política en Venezuela sobre la necesidad de hacernos nosotros el negocio petrolero y no darle tanto poder a las empresas que lo explotaban. Entonces empezó el discurso de no más concesiones, sobre todo promovido por el Partido Político Acción Democrática, que estaba totalmente en contra de que se siguieran dando concesiones en Venezuela. Otro hito importante fue en 1948. Ya en 1948 teníamos una mentalidad importante en materia petrolera. En 1946 habíamos alcanzado el 1.000.000 de barriles de petróleo, estamos produciendo ya 1.000.000 de barriles de petróleo en 1946. O sea, Venezuela verdaderamente se estaba transformando en un país fundamental, el principal exportador de petróleo del mundo y segundo productor después de los Estados Unidos. Entonces verdaderamente estábamos tomando un camino que nos llevaba en una dirección bastante positiva en ese sentido, ¿no? En 1948 entonces se saca la ley de impuestos sobre la renta en Venezuela, que estableció por primera vez lo que se llamó el 50-50, el 50-50. De la renta petrolera el 50 tiene que quedarle a las empresas y el 50 al Estado venezolano. Entonces fue como una conquista reivindicatoria del Estado venezolano con respecto a sus recursos naturales. Decía, por lo menos el 50% nos debe corresponder a nosotros como Estado. Y ese 50-50 que se logró y que se negoció a través de un trabajo legislativo, parlamentario brillante, porque en ese entonces en el Congreso de Venezuela había gente verdaderamente formada intelectualmente hablando. Entonces fue una conquista a nivel mundial y eso generó mucho respeto a Venezuela en el escenario internacional, sobre todo en los países árabes, donde también se estaba empezando a producir petróleo, no con la importancia de Venezuela, pero ya se estaban transformando obviamente en un foco petrolero importante, sobre todo porque ese discurso de no más concesiones que había en Venezuela empezó a atemorizar a las empresas, que decían, bueno, si no nos van a dar más concesiones y no nos van a renovar las que tenemos, mejor será que empecemos a buscar
otros territorios donde sacar petróleo. Y así es como empieza la explotación petrolera en el Medio Oriente, específicamente, por supuesto, en Irán y en Arabia Saudita, después de Irán, principalmente era en Irán, al principio. No, te queda un poquito más, esto es un tema muy complejo. Entonces, básicamente, para ir el recorrido más rápido entonces, pero me te queda un poquito más de 5 minutos, en 1948 ya Venezuela se coloca en este escenario internacional gracias a esa producción que teníamos y además a lo agresivo que estábamos siendo en cuanto a nuestras peticiones a las empresas que explotaban el petróleo. En la década de los 50 fue la nacionalización del petróleo en Irán, entonces empezó toda la ola nacionalista, vino la nacionalización del canal de Suez también. El canal de Suez es importantísimo, un paso importante del petróleo en esa zona del mundo, desde África a Europa, y todo esto generó todo un ambiente nacionalista que conllevó a que en 1960 5 países liderizados por Venezuela fundaran la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo: Irán, Irak, Arabia Saudita, Kuwait y Venezuela. Fundaron la OPEP como una forma entonces de defender los precios, porque uno de los argumentos que tenían estos países es que los precios eran fijados por las empresas, y eso no era justo, que los estados tenían que fijar los precios de su producto natural, de sus recursos naturales. Sin embargo, la OPEP no tuvo mayor relevancia en los primeros años de vida. En 1967 hubo un hito, que fue la guerra de los 6 días, que básicamente el pueblo palestino ocupó, el pueblo de Israel ocupó ciertos territorios que eran de los palestinos, de la franja de Gaza, de los altos del Golán, y eso generó entonces una fractura importantísima en esa zona del Medio Oriente, que hace que algo pase muy importante en los 70, y eso vamos antes quiero decir, en 1970, después de la guerra de los 6 días, se promulga en Venezuela la ley de reversión. La ley de reversión básicamente lo que decía era que todos los activos de las empresas petroleras, una vez que se terminaban sus concesiones, revertían al Estado sin necesidad de pagar un dólar por eso. Era una reversión natural. Eso acelera entonces la explotación de petróleo en Venezuela. Las empresas buscan maximizar totalmente su explotación y comienzan, si se quiere, a sacar la mayor cantidad de petróleo posible. Ya Venezuela estaba produciendo más de 3.100.000 barriles en los años 60, pero con la ley de reversión se dispara la producción venezolana, al punto que ya en 1973 nosotros alcanzamos 3.700.000 barriles, la máxima producción que ha tenido Venezuela en toda su historia, pero era básicamente porque las empresas estaban sacando todo lo que podían a la mayor velocidad posible, porque ya sabían que las iban a echar. Pero entonces, lo que decía la guerra de los 6 días se materializa en el 73, porque básicamente viene, los palestinos quieren recuperar sus territorios ocupados, y viene la guerra del Yom Kippur. La guerra del Yom Kippur genera que Estados Unidos se alíe con Israel, y en castigo los países árabes deciden decretar un embargo petrolero. Ese embargo petrolero hace que en una semana se cuadrupliquen los precios del petróleo y venga la tragedia. Porque entonces ahí sí le salen los colmillos a los políticos y empieza entonces el tema insistente de la necesidad de nacionalizar la industria petrolera, de quitarle eso a las empresas transnacionales y que sea el Estado el que lo hiciese. Eso fue trágico desde todo punto de vista, trágico. En el momento en que eso sucede, entonces se disparan los precios del petróleo. Los dos candidatos presidenciales, Lorenzo Fernández y Carlos Andrés Pérez, tienen como bandera que el que llegue a la presidencia, lo primero que hace es estatizar el petróleo, y eso fue lo que pasó. En 1975 se estatiza el petróleo venezolano, no se nacionaliza. De hecho, habían varias empresas petroleras venezolanas, como Mito Juan, como Talón, que eran petroleras Las Mercedes, eran empresas constituidas por venezolanos, que estaban inclusive cotizando ya acciones en los mercados de bolsa. Y eso fue también expropiado con la estatización del petróleo. Entonces se crea la ley orgánica que reserva al Estado la industria del comercio de los hidrocarburos. Se constituye entonces una empresa del Estado, que es PDVSA, que básicamente lo que hace es que absorbe a todas las empresas transnacionales que están invirtiendo en Venezuela y las transforma en sus empresas filiales. Y PDVSA se transforma en un holding, en la empresa que va a tener las acciones de las empresas operadoras.
Al principio nos salvamos, porque la mentalidad de todas estas empresas venía, por supuesto, de todas unas décadas de años trabajando con unos criterios muy profesionales y muy gerenciales. Todas estas empresas tenían como empleados venezolanos de la A a la Z, desde el obrero hasta el presidente de esas empresas eran venezolanos, formados y entrenados en universidades afuera, universidades aquí también, y capacitados para llevar a cabo todas las operaciones. Así que eso es un mito, eso es que esas empresas están en manos de venezolanos, esas empresas, desde el punto de vista laboral, de la A a la Z. Entonces, digo que nos salvamos al principio porque seguía un poco el respeto al Estado con respecto a la operatividad de la industria petrolera. El Estado no se metía mucho en eso. Pero como los precios del petróleo se dispararon a tal nivel, viene entonces el concepto de la Venezuela, de la Gran Venezuela, la Venezuela Saudita. Había dinero para todo. Entonces el Estado pervierte el rol de la sociedad y se transforma en empresario y comienza a crear empresas del Estado en todas y cada una de las áreas y sectores económicos importantes. Eso hacía entonces que cualquier persona que quisiera tener una actividad de negocio importante en Venezuela necesariamente tenía que contratar con el Estado. Y aquí nace entonces toda esa telaraña de intereses y de cosas, y de corrupción y de males que hoy en día estamos sufriendo como estamos sufriendo. Eso se gesta ahí. Todo entonces gravitando en torno al Estado, una macrodimensión del Estado. El Estado se hace demasiado presente y por supuesto quienes llevan las riendas del Estado, sobre todo un país presidencialista, el presidente de la República, un poder demasiado abismal, demasiado grande. Ese crecimiento de los precios del petróleo hace que en paralelo comiencen a desarrollarse en el mundo todas las energías alternativas, todo el concepto de los futuros petroleros, un mercado financiero para negociar productos financieros relacionados con el petróleo, y todas estas cosas son las que el medio ambiente, las guerras, que van estableciendo realmente los criterios de precio. Nunca es ni la OPEP, ni las empresas, ni los estados, son muchos los factores los que iban decidiendo el precio. Sin embargo, tal cantidad de dinero crea el caso Venezuela, y el minotauro comienza a crecerse de una manera insólita. ¿Por qué? Porque se pervierte todos los factores económicos. Tanta renta inyectada a la economía sobrevalúa la moneda automáticamente, le da excesivo valor a la moneda, lo cual hace que no sea competitivo producir en Venezuela. Se hace mucho más barato importar. Entonces empieza a sustituirse todo lo producido en Venezuela por productos importados. Y se genera además demasiada liquidez en el mercado que produce mucha demanda de productos que a su vez genera mucha inflación. Entonces tenemos lo peor de los males: inflación, sobrevaluación de la moneda, cero productividad, y por lo tanto entonces empezamos a cojear desde el punto de vista económico. Y el Estado irresponsable comienza a endeudarse cada vez más, porque en la medida en que esas empresas empezaban a funcionar, ninguna era buena, ninguna funcionaba, porque los criterios empresariales están pervertidos. El dueño, el ojo del amo engorda el ganado. Unas empresas del Estado nunca funcionan porque no tienen dolientes. Entonces todas las empresas están quebradas y había que inyectarles dinero. Ese dinero llegaba a un punto que no alcanzaba simplemente con lo que producía la renta petrolera, había que endeudarse. Entonces comenzó el tema de la deuda, a crecer la deuda de una manera insólita, la economía cada vez más pervertida y una ilusión de prosperidad en Venezuela. Y mucha corrupción en torno al Estado y al sector productivo venezolano. La primera gran crisis, bueno, viene en 1979, la caída del Shah de Irán en el Medio Oriente. Eso produce un leve incremento de los precios que otra vez se estabilizan al punto que caen, y en 1983 viene la primera gran crisis de la deuda en Venezuela, el Viernes Negro. El 18 de febrero del año 83, el Viernes Negro. Se devalúa la moneda y nos empezamos a dar cuenta de lo mal que estamos. Desde el punto de vista del Estado, el Estado es prácticamente quebrado. Desde el punto de vista de PDVSA, cada vez más asfixiada, porque todo el dinero que producía cada vez más se lo tenía que dar al Estado para gasto público corriente y le quedaba menos dinero para sus propias inversiones. Llegamos al punto de que en 1986 viene el colapso de la Bolsa de Valores en Nueva York, que genera una caída en dominó de todas las economías del mundo. Otra vez se desploman los precios del petróleo, y de alguna manera entonces así nace el concepto dentro de PDVSA de la apertura petrolera, de la necesidad urgente de ampliar el radio de negocios en Venezuela para que pudiese
de alguna manera compensar la caída del precio del petróleo, la exagerada voracidad del Estado en cuanto al ingreso de PDVSA y la posibilidad entonces de desarrollar el potencial y generar más dividendos. Entonces, así nace el concepto de la apertura petrolera. En 1989, 88 llega Carlos Andrés Pérez al poder, otra vez, 89 va a la Corte Suprema de Justicia el primer caso de la apertura petrolera, que era precisamente sobre yacimientos de gas, para ver si efectivamente se podía contratar, teniendo la ley que reserva el Estado de la Industria del Comercio de Hidrocarburos, si se podía hacer una excepción a esa ley y contratar con empresas privadas para llevar a cabo negocios energéticos. La Corte Suprema de Justicia dice que sí, y así nace la apertura petrolera. Comienzan los convenios de las rondas operativas, 1992 la primera, 1995 la segunda, 1997 la tercera, 1995 la de los contratos de ganancias compartidas. Se negocian tres tipos de contratos. Esto tengo que meter aquí un pelín más porque es que esto es muy largo, esta historia. Hay tres tipos de contratos fundamentales en la apertura petrolera. Primero los contratos operativos, que no comprometían para nada la propiedad del yacimiento y por lo tanto no necesitaban la autorización del Congreso para celebrarse. Esas fueron las tres rondas importantes que hubo, el convenio operativo. Después vinieron los convenios de ganancias compartidas, los joint ventures, que son los que se crean en la faja del Orinoco. La faja del Orinoco, bituminosa, una roca, muy difícil de explorar, muy costoso, no hay tecnología, no hay dinero, no hay capacidad laboral para meterse ahí necesariamente para poder sacar el petróleo que estaba ahí, que ya se sabía que era mucho, había que traer a estas empresas. Se hicieron entonces las asociaciones estratégicas, 4 convenios de asociaciones estratégicas en la faja del Orinoco. Las ganancias compartidas básicamente eran 8 contratos que se negociaron, 3 de los cuales resultaron exitosos, en donde las empresas privadas exploraban reservas que no se sabía si efectivamente estaban allí, y si descubrían petróleo, entonces se creaba una asociación estratégica con PDVSA, por eso ganancias compartidas. Esos 3 modelos son la apertura petrolera y comenzaron a generar un nuevo amanecer para Venezuela. Empezaron a venir todas las empresas importantes, no solamente de petróleo, sino las que sirven a bienes y servicios a esa industria. Empezaron a generarse empresas nuevas en Venezuela, y Venezuela en 1993 ya es percibida, en 1992, perdón, antes del intento de golpe, empieza a ser percibida como el país emergente por excelencia del mundo. Es importante recordar lo siguiente: desde 1929 a 1973 Venezuela tuvo un crecimiento económico sostenido de casi 6%, a niveles de países desarrollados, moneda dura. Todo el mundo se venía a Venezuela como el país de las promesas, como el país de las posibilidades económicas, las posibilidades de prosperidad. De 1929 a 1973, 6% de crecimiento económico sostenido, casi 8% de 1953 a 1973. O sea, una cosa espectacular. Eso empezó a acabarse con la Venezuela Saudita, entramos en crisis, pero entonces empezamos nuevamente a amanecer en la década de los 90, empieza a respirarse otra vez esas posibilidades. Pero desgraciadamente, ¿qué pasa? Viene 1997, crisis en el sudeste asiático, caen las economías del sudeste asiático, Corea del Sur, Malasia, Hong Kong, Taiwán, todas, empiezan a caer. Eso afecta, por supuesto, ¿cómo se llama?, a Japón, a China, y en consecuencia afecta también a Europa y a Estados Unidos. El precio del petróleo se desploma, y entonces llega 1998, elecciones, llega un nuevo régimen al país, un nuevo gobierno, que tiene mucha suerte desde el punto de vista de gobierno, no de país. El país tuvo muy mala suerte. Cuando caen los precios del petróleo, de tal manera, muchos de los proyectos petroleros se engavetan, porque deja de ser rentable producir petróleo en algunas zonas, por ejemplo, bien profundo en el Mar del Norte, en algunas zonas del Golfo de México, en la zona del Caspio. Se hace muy costoso producir si los precios están caídos, se engavetan los proyectos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando cae el precio del petróleo, la economía comienza a recuperarse más rápido. Y en la medida que empieza a recuperarse la economía, también empieza a crecer nuevamente la demanda del petróleo. Pero como los proyectos se engavetaron, la oferta de petróleo no surge en la misma velocidad que la demanda que empieza a aparecer. Eso hace entonces que el precio suba vertiginosamente. Y eso fue lo que pasó en el año 2000. Aunado a las Torres Gemelas del 2001, la invasión a Irak, y eso hace otra vez que crezcan los precios del petróleo. Al crecer los precios del petróleo se cambió por completo la mentalidad que venía de la apertura petrolera,
el macroestado nace nuevamente, el Minotauro como la mayor fuerza del mundo, se reforman las leyes petroleras, se hace mucho más estatista el asunto, se les obliga a las empresas a tener minoría accionaria con respecto a PDVSA y se les empieza a estrangular. Conclusión, ni un solo proyecto petrolero ni energético nuevo en Venezuela. Ni uno. Los proyectos energéticos que están funcionando hoy en día son todos los que vienen de la década de los 90. Ni uno. Cartas de intención, muchísimas. Pero ni un solo proyecto se ha desarrollado. En conclusión, bueno, toda la productividad petrolera se ha venido al piso. El mantenimiento de la infraestructura no sirve para nada. Las refinerías se están transformando en cafeteras. Y Colombia, en cambio, bueno, ya acaba de decretar, por ejemplo, que pueden exportar gas abiertamente. Todas las empresas se están yendo a Colombia. En 1920, inicialmente las empresas habían ido a Colombia, pero Colombia tiene un marco regulatorio tan estricto que se vinieron a Venezuela. Ahora está sucediendo el efecto completamente contrario. Entonces, hemos llegado a un escenario entonces, de conclusión en donde todo nos indica que el petróleo no puede seguir estando en manos del Estado, como ha venido estando. Que la operatividad petrolera tiene que ser como fue de 1920 a 1973. Qué casualidad que en esa época éramos el país con mayor crecimiento económico sostenido del mundo. Qué casualidad, ¿no? No, no es casualidad. El punto es que la economía estaba manejada por los empresarios y por eso funcionaba. Y el Estado no se metía en eso, sino simplemente era un prestador de servicios. A eso tenemos que volver. Entonces, para poder recuperar la industria petrolera venezolana, hay que invitar a todas las empresas petroleras del mundo a que vengan a invertir para acá. Porque que estemos produciendo 2 millones de barriles de petróleo cuando podríamos estar produciendo 10 millones, no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Nosotros podríamos estar montados ahorita en un tren disparado a la luna en cuanto a desarrollo. Porque por cada dólar que invierte el sector petrolero se producen 2 dólares en el Producto Interno Bruto no petrolero. Es una palanca de desarrollo, de demanda de bienes y servicios, que a su vez genera otras demandas de bienes y servicios y se generan círculos virtuosos espectaculares. Pero hay que desarrollarlo. Hay que desarrollar el petróleo, hay que desarrollar el gas. Una de las reservas de gas más importantes del mundo y resulta que todas están enterradas. ¿Por qué? Porque pura regulación. Entonces no es competitivo el negocio. Si a mí me van a decir a qué precio voy a vender mi producto, no al precio que el mercado me dicta, entonces no produzco el producto. Eso es lo que está pasando. Por eso no se desarrollan las reservas de gas. Refinación, no se ha construido una sola refinería nueva y las refinerías envidiables que teníamos se han transformado en carcachas. Petroquímica paralizada. Orimulsión mataron el negocio. Todo lo que es el negocio energético venezolano está paralizado. Es como una olla de presión. Bueno, esa olla de presión hay que quitarle la tapa, pero virtuosamente. Entonces hay que aprender del pasado. Las cosas buenas, las cosas malas. Futuro, hay que reducir el Estado. Hay que transformar a PDVSA en una empresa completamente distinta a lo que ha sido. Sí hay que hacerla pública. PDVSA hoy en día es la empresa más privada del mundo. Es de una sola persona. No rinde cuenta, nadie sabe cuáles son sus verdaderos números, la gerencia puede ser la más incompetente del mundo y nadie puede decir nada, nadie puede reclamar nada. Cuando las empresas son públicas, es decir, que cualquier persona del mundo puede ser accionista de esa empresa, entonces las cosas cambian. Porque como tiene doliente, mejor será que los resultados cada año sean mejores que el año anterior, porque si no cambias a la gerencia. Si necesita dinero, simplemente vende acciones, ya no tiene que estar estrangulado porque todo se lo tiene que dar el Estado o tiene que endeudarse como actualmente, sino que puede colocar acciones, consigue dinero, desarrolla proyectos, mientras más proyectos desarrolla, más dividendos genera, por lo tanto más impuestos paga, por lo tanto más riqueza se produce en la sociedad. Entonces es muy sencillo, lo que hay que dejar son los mitos y las leyendas y darse cuenta de la hipocresía, porque eso que se habla del petróleo de todos los venezolanos es pura paja. Eso es simplemente porque el presidente quiere tener el poder y los partidos políticos saben el poder que eso otorga con respecto al resto de la sociedad. Eso hay que quitárselo a los políticos, eso hay que quitárselo al Estado y hay que devolvérselo a la sociedad. ¿Cómo es posible que cualquier venezolano, nosotros, no podamos llevar a cabo una empresa petrolera en Venezuela? ¿Por qué no? ¿Por qué se fueron a Colombia unos venezolanos despedidos de PDVSA y hoy en día tienen la segunda empresa más importante de Colombia? Creada por venezolanos, con capital venezolano, gerenciada por venezolanos, es la segunda empresa más importante de Colombia y una de las más espectaculares desde el punto de vista de su interés bursátil hoy en día en el mundo, que es Pacific Rubiales. Porque eso no puede pasar en Venezuela. Porque yo puedo comprar acciones de Petrobras, puedo comprar acciones de cualquier empresa importante del mundo y no puedo comprar acciones de PDVSA. Es una perversión. Entonces tenemos que volver a eso. Noruega es un caso perfecto. Alaska es un caso perfecto.
Texas es un caso perfecto. Países con mucho petróleo, pero que no les pasó lo nuestro. Entonces hay que ver, bueno, si tienen mucho petróleo, ¿por qué no les pasó lo que nos pasó a nosotros? Vamos a ver cuál fue su fórmula. Bueno, la fórmula fue que no le dieron el petróleo a los políticos. En caso de Noruega, crearon un fondo inmenso, un fondo que llevaba por 700.000 millones de dólares, que no tocan el capital, solamente una fracción de los intereses de ese capital al año, y nada más lo pueden invertir en proyectos industrializados, en proyectos productivos que verdaderamente aporten a la economía. Entonces no es esa inyección de capital loca que genera la renta petrolera, y ese fondo no está en manos de los políticos, está en manos de administradoras profesionales que saben de eso. Y Alaska hizo algo similar. Texas, bueno, el sector petrolero está en manos de las empresas privadas. Entonces el petróleo es simplemente una fracción del Producto Interno Bruto petrolero, del Producto Interno Bruto de Texas. Texas es casi una de las principales economías del mundo y no depende del petróleo. Bueno, ¿por qué no podemos llegar a hacer nosotros eso también? No es posible que nosotros hoy, en el siglo XXI, en el año 2011, el 99% de las divisas que le entran a Venezuela viene de la renta petrolera. No puede ser, no puede ser. Y no produzcamos ni un tornillo de más nada, de nada. Eso no puede ser. Entonces, bueno, básicamente, la invitación al país y a ustedes estudiantes que le metan coco a esto. La relación Estado, petróleo y sociedad tiene que modificarse. Y para eso hay que conocer la historia, tanto de Venezuela como del mundo. Qué funcionó en el mundo, qué no funcionó, y bueno, y ver qué podemos aplicar nosotros. Porque esas políticas públicas, en cuanto a petróleo, en cuanto a economía, no es que el imperialismo salvaje. Se han aplicado en Asia, se han aplicado en África, se han aplicado en Europa, se han aplicado en América, y en todos esos continentes han funcionado. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Darle el poder a los individuos, darle el poder a la sociedad. Obviamente el Estado reservarse la prestación de los servicios, la atención social y que funcione la seguridad de Estado, seguridad y defensa nacional, administración de justicia, Estado de Derecho, todo lo que es el cumplimiento de la ley, ataque a la delincuencia, educación, salud, y algo de infraestructura, todo lo demás tiene que estar en manos de los individuos. Y así es como surge en la sociedad. Entonces básicamente esa es la moraleja del petróleo. Cuando estaba bien aplicado y movido por las empresas que así lo sabían utilizar, Venezuela tuvo el mayor crecimiento económico del mundo, sostenido, y generó una clase media profesional importante, bienestar y prosperidad para todo el mundo. Cambió la fórmula, vino el colapso. Es muy sencillo. Hay que volver a cambiar la fórmula. Listo. Es decir, con respecto a la OPEP, es importantísimo que se entienda lo siguiente. Al final del día, cuando uno ve estas cosas, tiene que hacer un balance de los resultados, ¿no? Y hay que entender ciertas realidades. En la actualidad, por culpa nuestra, Arabia Saudita es el líder petrolero del mundo y el líder de la OPEP. Ahí se hace lo que Arabia Saudita dice que se tiene que hacer. Y la empresa petrolera de Arabia Saudita es compartida con los Estados Unidos, Saudi Aramco. No hay una decisión que tome Arabia Saudita en materia energética que no sea consultada previamente con los Estados Unidos, que es el principal, obviamente, aliado y socio de Arabia Saudita. Es importantísimo entender esto. Los países se alinean de acuerdo a sus intereses económicos y sus intereses geopolíticos, no en cuanto a ideologías, o filosofías o entendimiento de la naturaleza. En cuanto a cosas muy pragmáticas, el precio del petróleo jamás fue establecido por la OPEP, jamás. Como yo dije, fue la guerra del Yom Kippur la que hizo que por primera vez se variaran con respecto a ese 1 o 2 dólares establecido en el 73. Y a partir de ese momento, y esto también es muy importante que se entienda, ¿qué marca el precio del petróleo? Bueno, aparte de la oferta y la demanda, las leyes naturales del mercado, hay otros factores. Uno principal son los futuros petroleros. Los futuros petroleros se producen precisamente por los vaivenes del precio. La gente necesita, para hacer un análisis económico y una racionalidad en su empresa, tiene que saber a qué atenerse. Entonces hay que atrapar la volatilidad del precio y hacerla constante. Y ahí nace el contrato a futuro. Yo compro en el presente petróleo que necesito en el futuro y negocio el precio en el presente. Un precio, una prima superior al del precio del mercado del momento,
pero posiblemente inferior al precio que yo estimo que va a estar el precio del petróleo a los 6 meses que voy a recibirlo. Pero en el camino cambian mis expectativas. Mi empresa no le fue tan bien, el tanquero que me iba qué sé yo, con el que estaba contando se hundió, explotó una guerra, hubo una nevada, o hay demasiado calor, y cambian mis expectativas. Entonces yo ese futuro petrolero lo negocio a su vez, hago un swap. Y todas estas cosas se transforman en recursos financieros, en productos financieros que trascienden el negocio petrolero. Hoy en día el precio lo marca la puja en ese negocio de futuros, en donde todos los días se negocia el doble del petróleo que realmente se produce. Se producen 88, 89 barriles diarios, bueno, se negocian 150, 160 millones de barriles diarios en los futuros. Entonces es demasiado ridículo decir que un organismo se va a sentar y matemáticamente va a hacer como si estuviera en la NASA, va a calcular el precio y ese va a ser el precio. Eso no es lo que establece el precio. Lo que tiene que hacer un país inteligente, con las reservas que tenemos nosotros, es buscar cuáles son sus ventajas comparativas y competitivas. Señor, un tanquero de Arabia Saudita a los Estados Unidos tarda 5 semanas. Nosotros en 5 días estamos en el Golfo de México. Entonces, ¿cuál es no hay ciencia aquí. Estados Unidos consume 22 millones de barriles de petróleo al día. Principal consumidor de petróleo, mucho más que China, que está apenas no llega a 7 todavía, con más de 1.000 millones de habitantes. 22 millones de barriles consumen los Estados Unidos y produce una fracción de eso, 8 millones, todo lo demás lo tiene que importar. Entonces, señores, o sea, 1 más 1 igual 2. Ese es el mercado, para allá tenemos que ir. Obviamente, el tener ese músculo en los Estados Unidos, esa presencia allí, ese mercado prácticamente cautivo y asegurado, nos va a dar músculo para hacer otros negocios con el mundo. La orimbución con Japón, con Italia, el sudeste asiático. Podemos hacer negocios de triangulación con los rusos. Bueno, véndanos ustedes petróleo allá, nosotros les vendemos petróleo aquí. Y así vamos conquistando al mundo, pero con nuestras ventajas comparativas, o sea, con nuestras ventajas competitivas. Eso es importantísimo entenderlo, porque hay que acabar con esos mitos y esas leyendas de los políticos. La OPEP beneficia a quiénes? A la delegación que va todos los años a Ginebra y a no sé qué, a darse la gran vida, a Viena y tal. Pero más nada. Entonces vamos a fortalecer nuestros intereses. Para eso hay que entender también la geopolítica del petróleo. Por eso las presentaciones de hoy son tan importantes. La geopolítica del petróleo. Y cómo eso nos transforma, como decía Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt entendió eso a la perfección. Y por eso John Kennedy vino en los 60 a Venezuela. Porque la alianza del progreso era eso. Era eso. Vamos a fortalecer los lazos con nuestros aliados naturales. Y vamos a maximizar entonces nuestra presencia. Hoy en día tendríamos un mercado libre y comercio con los Estados Unidos, como firmó México, como tiene Perú, como tiene ahora Colombia. Chile, por Dios. Chile, ¿cómo entró Chile en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo? Antes que Israel. Bueno, haciendo esas cosas. Haciendo eso. Buscando cuáles eran sus ventajas, dejándose de complejos y aliándose con los que tenían que aliarse. Bueno, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y a la vuelta de la esquina, bueno, nos transformamos en una potencia, como debe ser. Pero tenemos que pensar las cosas bien y deslastrarnos de los mitos y de los prejuicios y de los complejos. Hay que deslastrarse de eso. Porque lo único que va a sacar verdaderamente a la gente de la miseria y de la marginalidad es el desarrollo económico. Son las oportunidades de empleo. Es la oportunidad que tiene la economía de generar bienestar y riqueza. Eso es lo que saca a la gente de los ranchos. Eso es lo que saca a la gente de los ranchos. ¿Por qué la marginalidad empieza a partir del 73? Antes no había un solo rancho. ¿Por qué empieza a partir de ese momento? Eso es lo que hay que preguntarse. Porque en la medida que el Estado tiene más renta, hay más ranchos. Es directamente proporcional. Es directamente proporcional. ¿Por qué? Eso es lo que hay que preguntarse. Entonces tenemos la fórmula completamente al revés. Pero entonces hay que entender esto porque además el tren pasa. Los desarrollos que hay en energías alternativas son brutales. Como decía el profesor, como decía Jeque Yamani, la de las piedras no sacado por falta de piedra. Los desarrollos de energía solar, en energía eléctrica, en celdas de combustible, son impresionantes. Hoy en día en Estados Unidos muchísimos carros son eléctricos. Y cada vez es más competitivo el carro eléctrico. Hay una empresa de un personaje, un muchacho, un tipo muy joven,
que produce unos carros eléctricos maravillosos. Hoy en día casi que toda California usa sus carros. Tesla Motors, carros eléctricos. Entonces, y energía solar, bueno, ya Francia, España, en fin, Estados Unidos mismo. Google está haciendo unas inversiones en energía solar gigantescas, en Solar City, con unos paneles cada vez más amigables, la energía eólica. Ese es el futuro. Entonces, bueno, eso, vamos a quedarnos con las reservas enterradas porque hay el nacionalismo. ¿Qué es eso? Vamos a sacarlas para afuera, vamos a desenterrarlas y a generar riqueza con eso. Eso es lo que hay que hacer. Pero hay que comprender, para que no se dejen engañar, porque ese es el típico discursito del populismo, el nacionalismo y la cosa, el petróleo de los venezolanos. Yo quisiera saber qué petróleo es de los venezolanos. Hay que preguntarse eso. ¿Quién se beneficia del petróleo en este país? ¿Quién? Bueno, entonces vamos a ponernos a pensar de verdad y revertir la fórmula. Yo me quiero resolver. De la producción y la declinación. Venezuela en 1998 tenía la capacidad de producir 3,5 millones de barriles. En el año 2011, si llegamos a 2.300.000 barriles, yo creo que sería una apreciación no optimista, pero mucho más acercada a la realidad que las cifras que vuelan por ahí, ¿no? 2.300.000. Para aumentar 120.000 barriles diarios interanuales, hay que invertir más de 10.000 millones de dólares. Cuando uno dice que va a aumentar producción, tiene que además que pensar en la declinación. Antes de hablar de aumento de producción neta, primero tienes que recuperar lo que perdiste cada año. Si tú produces, por ejemplo, 3 millones de barriles diarios y pierdes el 20% en declinación, tienes que producir 600.000 barriles para llegar a esos 3 millones y a partir de ahí aumentar producción. Entonces, la situación en Venezuela es verdaderamente dramática, porque efectivamente el factor de recobro nuestro, como decía el profesor Alvarado muy bien, el factor de recobro es lo que efectivamente tú puedes sacar de cada yacimiento. Si un yacimiento tiene 100 barriles y el factor de recobro es 8%, significa que de esos 100 barriles tú nada más puedes sacar 8. A nivel mundial, el promedio de factor de recobro es 40%. En Venezuela, en los crudos convencionales, estamos más o menos en 20% de factor de recobro y en la faja 9%. Como tenemos la mayoría de nuestros crudos pesados y ultrapesados, el promedio de factor de recobro en Venezuela es el 15%. Por cada 100 barriles que hay un yacimiento productivo, 15 es lo que se saca. 15 barriles. Entonces, el potencial nuestro es prácticamente infinito. Ahora bien, para poder aumentar 120.000 barriles interanual, tienes que invertir 10.000 millones de dólares al año. ¿Quién va a hacer eso? Entonces, toda la lógica indica que la única forma verdadera de nosotros maximizar las reservas que tenemos, independientemente de su cuantificación exacta, sí se sabe que hay mucho petróleo en Venezuela. En la faja hay más de 1.000 billones, ¿cómo es la cosa? Más de 1.3 trillones de barriles de petróleo. 1.3 trillones de barriles de petróleo hay en la faja aproximadamente. Eso es petróleo para toda la vida. Y estamos sacando 400.000 barriles, cuando hace 5 años estamos sacando 600.000. O sea, estamos perdiendo productividad. Cuando diríamos, en el 2005, yo hablaba con la gente que estaba en la faja y me decía que en un año van a tener capacidad de duplicar. Es decir, ya estaríamos produciendo por lo menos 1.200.000 barriles en la faja. Resulta que estamos produciendo 400.000. Entonces es un pecado mortal lo que está pasando en Venezuela. Es un pecado mortal, porque cada vez nos hundimos más en el subdesarrollo y los países caminan a una velocidad vertiginosa en todos los sentidos, tecnológicamente, todo lo que es el desarrollo humano. Entonces hay que aprovechar eso. Ahora, quiero que entren en perspectiva. En 1973 nosotros producíamos 3.700.000 barriles. En el 2011 producimos 2.200.000, 2.300.000, mucho de eso apalancado por las empresas transnacionales. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Algo estamos haciendo mal. Entonces, en vez de insistir en hacer eso una y otra vez, independientemente de los resultados, vamos a ver cuáles son los resultados. Y vamos a ver por qué tenemos esos resultados. Y es muy fácil la forma.
porque además hay mucha gente que está interesada en el mundo entero. Porque al final del día, hay algo que hay que entender muy claramente. No importa si el capital inicial que viene de Marte, de Júpiter, de la Luna, no importa. Con tal de que se invierta en tu país, que genere empleo en tu país, que genere riqueza en tu país, que pague impuestos en tu país, que genere inversión en el sector social, en el sector cultural de tu país. Eso fue lo que pasó en Venezuela con la historia que les narré. De 1920 a 1973 se sembró el petróleo. Ese país diezmado que les hablé del siglo XIX se transformó en uno de los países más prósperos del mundo. Del mundo. Y nacieron universidades, autopistas, carreteras, museos, todo, empresas de todo tipo en todas las áreas de negocio. Porque estábamos haciendo las cosas bien. Las variables estaban bien puestas. El problema fue cuando se invirtió la variable, cuando se le dio al Estado, que es un ente electo, todo el poder económico. El poder económico tiene que estar en manos de la sociedad, y así existe el verdadero contrapeso. Entonces, utilizar el petróleo que tenemos, con esas reservas que estamos hablando, tanto el petróleo como el gas, y maximizarlas. El gas puede ser en sí mismo un negocio espectacular, y resulta que no estamos importando gas de Colombia. Importando gas de Colombia, cuando nosotros deberíamos estarle vendiendo el gas a Colombia. Entonces hay que poner las cosas en perspectiva. No se trata de una discusión política, es una discusión pragmática, en base a resultados y cosas que funcionan y que no funcionan. Es tan sencillo como eso. Bueno, para finalizar, yo he tomado algunas ideas que quedaron en la mesa para resumir un poco lo que habíamos dicho acá. La primera idea es, bueno, al parecer las grandes potencias definen sus intereses sobre la base de sus expectativas de poder, y esto no es distinto en el mundo petrolero, sigue sucediendo en el mundo petrolero, es decir, sigue siendo aplicable todos estos principios en el mercado petrolero. Como segunda idea, bueno, la OPEP como instrumento parece que tiene una utilidad decreciente para Venezuela. Habría que analizar esto mucho mejor, habría que estudiar mucho mejor cuáles son nuestras expectativas y creo que realmente deseamos nosotros dentro de la OPEP. O si realmente quienes están jugando a ser free riders en todo esto, es decir, estamos hablando de México, Noruega y Rusia, sobre todo estos dos últimos, están sacando la mejor tajada de la OPEP, no siendo OPEP. La tercera idea, bueno, las reservas no sirven de nada mientras sigan siendo reservas, es decir, mientras sigan enterradas. Y la última idea que está asociada a esta tercera es que las reservas son un instrumento político fundamentalmente, un instrumento de prestigio para los estados. Dependerá de la voluntad política y la capacidad técnica, pero sobre todo de la voluntad política, que esto se pueda convertir en un recurso verdaderamente explotable y de utilidad para las sociedades. Bien, esto es todo por hoy en este foro. Gracias por acompañarnos, gracias a nuestros